Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. El Betis de Manuel Pellegrini ha cosechado ante el PSV Eindhoven la primera derrota de esta pretemporada, después del empate a 0 ante el Grodich austríaco la pasada semana, y estamos aquí para analizar lo que ha sido el partido, las dificultades con las transiciones, los problemas frente a un bloque tan sólido y que al fin y al cabo se ha mostrado muy bien defensivamente. Hablaremos también de la posición de Canales junto a Guido Rodríguez, los cambios en la segunda parte, y hablaremos un poquito del discurrir del partido y de las sensaciones que nos han dejado este segundo desafío, esta segunda prueba en el discurrir de la pretemporada de los hombres de Pellegrini. ¡Comenzamos! Hay que recordar, antes de entrar a analizar el partido, la diferencia de preparación, la distancia física entre el Betis y el PSV, el momento tan diferente en el que se encuentran ambos equipos. El Betis simplemente en su segundo partido de la pretemporada, aún le queda prácticamente el grueso de los amistosos antes de comenzar la liga, y el PSV, que frente al Betis ha sumado su sexto amistoso y que comenzó la pretemporada el 20 de junio. Prácticamente 2 semanas antes que el conjunto verde y blanco. A partir de ahí, hablamos de un partido donde se ha notado mucho esa diferencia física, en los cambios de ritmo, en muchos duelos, en muchos momentos de pugnar físicamente, donde se notaba ese puntito de frescura, ese puntito de agresividad, de haber estado ya varias semanas compitiendo. Y a partir de ahí sí que ya podemos entrar a analizar un partido en el que, como digo, se ha notado bastante la diferencia física entre un equipo que estaba mucho más rodado que el otro, en este caso el PSV contra el Betis. Entrando a analizar el partido, pues el Betis con su idea habitual de tener la pelota, de dominar, de salir de atrás, de asociarse con Canales, con Fekir, con Guido Rodríguez en la distribución, y obviamente pues intentamos tener la pelota, intentando llevar el mando del partido. El PSV en algunos momentos estirándose para ir a presionar, hay Bravo jugando muchas veces en largo y en otros momentos defendiendo bastante más atrás. Aún así, desde el plano táctico, creo que durante estos partidos vamos a tener que analizar muy poquito. Lo comentaba Pellegrini hace unas semanas, que durante estas 2 primeras semanas de preparación, este primer tramo, ¿no?, de la pretemporada, prácticamente únicamente se centraba todo en lo puramente físico, ¿no?, en la capacidad de poder disputar duelos, en la capacidad competitiva de aguantar 90 minutos al máximo, la concentración, básicamente volver a acostumbrarse a lo que es competir en la élite, ¿no? De momento a nivel táctico ninguna novedad, los extremos que habitualmente se meten por dentro, Canales organizando, Alex Moreno siendo muy profundo en la banda izquierda, Fekir viniendo a recibir, Guido Rodríguez en salida habitualmente también como central derecho, Guardado después en la segunda parte como central izquierdo. En fin, desde lo puramente táctico y de la filosofía del equipo no hemos visto ninguna novedad, y como digo, durante los partidos de pretemporada pocas o ninguna conclusión creo yo que vamos a sacar, a no ser que Pellegrini cambie de esquema o algo por el estilo, que os adelanto que no va a suceder salvo catástrofe o algo muy extraño. Como decía, el Betis manteniendo su idea de tener la pelota con Fekir, con Canales, Rodri en la banda izquierda, que a mí personalmente no me convence, creo que ahí no va a poder crecer y creo que tiene un techo bastante más bajo que jugando desde la banda derecha o incluso en la media punta, que al final creo que es su posición más natural en el 4-2-3-1 del ingeniero, y el Betis, como digo, teniendo la pelota, intentando ser profundo, intentando proponer. ¿Dónde le empiezan a surgir los problemas al equipo verde y blanco? En las transiciones defensivas. ¿Por qué razón? Comentaba yo en Twitter que yo a Canales lo veo muy cómodo en el doble pivote, porque creo que ahí tiene la capacidad de organizar, siempre se encuentra con Alex Moreno atacando la profundidad, sigue teniendo libertad absoluta para moverse por el sector izquierdo, por el derecho, para poner en ventaja a Juanmi Jiménez, aunque no ha jugado con él en este partido, pero yo creo que está muy cómodo. ¿Qué sucede? Que ante equipos que te exigen físicamente, ante equipos de ida y vuelta, que te obligan a tener una medular mucho más fuerte, yo creo que hay Canales defensivamente flojea, y hoy le ha pasado mucho al equipo, que Canales ha comenzado a conducir, ha comenzado a avanzar mucho su posición, a quedarse demasiado arriba, el PSV ha conseguido robar, y ahí, sin Canales, solamente con Guido, ha comenzado a contragolpear, a encontrar situaciones claras de gol. Además, Fekir ha perdido un par de balones que han generado ocasiones muy claras. Bueno, en este caso no son más que detalles a estas alturas del momento de la pretemporada, pero como digo, Canales en el doble pivote, que puede ser una de las conclusiones más interesantes de esta pretemporada, con la salida de Carballo, no sabemos qué va a pasar finalmente con Aguar, con Ceballos, Luis Enrique en el costado derecho. Bueno, quizá Canales ahí sea para Pellegrini una opción, pero como digo, yo creo que es una opción
muy ofensiva y que únicamente puede utilizar ante equipos que sea muy superior el conjunto del ingeniero, cuando vaya a tener mucha pelota, cuando vaya a dominar, cuando vaya a poder tener mucho fútbol en campo contrario, pero a la mínima que te exijan, como hoy ha hecho el propio PSV, creo que esa idea se le puede ir cayendo un poquito a Manuel Pellegrini. En cualquier caso, mediante las transiciones, ahí el PSV ha comenzado a hacerle daño a un Betis que después de encajar ese 1-0 muy temprano ha seguido con su fútbol, con su idea, con Fekir, con Canales, con Alex Moreno, Rodri también intentando participar, un Luis Enrique, pues bueno, frente al PSV bastante más tímido, pero que yo creo que también continúa evolucionando, sigue dejando destellos, asociándose, ganando también bastantes duelos. Lo más positivo de todo es que físicamente creo que le va a dar para poder estar en la élite sin ningún tipo de problema, que ahí parece que muchísimo tampoco le queda por avanzar ni por evolucionar. Lo que creo que le va a dar bastantes oportunidades en las primeras jornadas de la liga para ir aclimatándose. Como digo, el Betis tiene sus ocasiones, no está fino de cara a puerta, también el PSV muy bien plantado en campo propio y en la segunda parte creo que el Betis es incluso mejor que en la primera. Es cierto que en ese primer asalto al contragolpe sufre muchísimo. De Jong tiene 2 a puerta vacía, ahí el Betis se le nota que físicamente le cuesta y que por eso no es un equipo tan compacto, que se puede llegar a romper por la mitad, también por lo que comentamos de Canales, y una primera parte que a mí al menos no me parece mala por la situación, por el contexto del partido, pero la que obviamente es inferior a su rival. Sin embargo, en la segunda creo que sí que le da un poquito más de continuidad a su juego, ya no sufre los contragolpes del rival, pero tampoco termina de generar ocasiones claras. Es evidente, con Canales, Fekir, Juanmi, Alex Moreno, Borja Iglesias en baja forma, comenzando la pretemporada, es muy complicado hacerle daño a un equipo que ya está muy bien forjado, que está ya rodado y que está preparado para aguantar ese tipo de encuentros defensivamente ante equipos que habitualmente, como el Betis, son francamente ofensivos. Ahí los de Pellegrini se han encontrado, como digo, con un conjunto, con un bloque muy sólido, muy aplicado defensivamente, con un doble pivote muy trabajador, con los extremos, arriba, sobre todo también la pareja de centrales, y le ha costado bastante. Aún así ha encontrado el empate con Juanmi, en ese balón parado, un balón delicioso de Nabil Fekir, y después, pues bueno, un partido de pretemporada creo que habitualmente desde el nivel táctico, de crónica, de contar lo que ha sido el partido, no tiene mucho más. Un ritmo muy bajo, pocas ocasiones para ambos, diría que el Betis ya manejando bastante mejor las situaciones de defender las transiciones del rival, también entre los menos habituales, y yo creo que cuando el Betis está más cerca de la remontada y de quizá acercarse a ese 1-2 es cuando llega un verdadero golazo del PSV con ese tiro raso cruzado, imparable para Dani Martín, que supone el 2-1. Además hay, como digo, entre los menos habituales, como Robert, que ha dejado para mí muy buenas sensaciones una semana más, como Joaquín, también entra Andrés Guardado, entra Miranda, entra creo que también William Carvalho en ese tramo del partido, y también pues bueno, las prestaciones del equipo bajan con respecto a Canales, Fekir, y se queda bastante lejos de conseguir el empate. Hablando del nombre propio, Robert, la semana pasada ya dije que me gustó mucho, pues de nuevo frente al PSV creo que ha dejado muy buenos detalles, participando en la circulación, dejando buenos destellos en el regate, mostrándose muy participativo desde ese extremo derecho, con Joaquín la media punta. Bueno, de momento son solo detalles, está bastante lejos de la titularidad desde mi punto de vista, pero creo que si sigue en esta línea va a poder tener oportunidades con Manuel Pellegrini en esta temporada. Pese a la derrota, para mí las sensaciones no son negativas, sobre todo teniendo en cuenta que es un rival que va a disputar en breve una eliminatoria para conseguir una plaza Champions, que está mucho más rodado y que yo creo que tampoco ha hecho mucho más, sobre todo en la segunda parte, que el Betis para poder llevarse el partido. Por su parte, los verdiblancos no han tenido esa pegada, sobre todo un par de Borja Iglesias, otra de William José, incluso Juanmi en el tramo final del partido puede conseguir el empate, y más allá de la diferencia física, de los problemas en transición que estamos comentando, que yo creo que con William Carvalho y Guido, que será a priori el doble pivote titular, no sucedería. No creo que el partido hubiera estado tan desigualado en ese tramo en el que, como digo, de la primera parte el PSV ha tenido 2-3 acciones muy claras de gol. La defensa, yo creo que tampoco ha desentonado, principalmente porque los problemas para mí han llegado, como digo, desde la presión transferida, desde transitar mal, y la defensa acababa estando en muchas situaciones vendidas, como por ejemplo en el 1-0. Es una transición que tienes que decidir en un momento
a qué jugador cubrir, a dónde debo ir, dónde debo meter la pierna, y obviamente son momentos muy complicados de poder controlar. No me parecen errores de concepto, ni mucho menos del propio equipo. Por tanto, tampoco me parece que se puedan sacar conclusiones. Como digo, yo creo que con William Carballo y Guido, como el año pasado, ahí el equipo sí que se va a poder mostrar bastante más sólido defensivamente, y como decía también previamente, cuando recupere el físico y esté a nivel competitivo, será obviamente mucho más compacto por la capacidad de hacer esfuerzos individualmente de cada integrante del once titular, y a priori pues será una versión bastante parecida a la de la temporada pasada. Buenas noticias también para ir finalizando el vídeo: Guido Rodríguez y Alex Moreno, creo que a un nivel muy bueno ambos. El primero, el argentino, distribuyendo, robando, metiendo la pierna, pugnando en su línea, y Alex Moreno, ya lo he puesto en Twitter, que parece que no va a volver a esa versión de 2020, sino que va a continuar en la versión del 2022, de ser un puñal por la banda izquierda, de decidir bien en últimos metros, de asistir y de ser un argumento ofensivo muy poderoso para el sistema del ingeniero. En cualquier caso, únicamente 2 partidos de pretemporada, y hasta el momento creo que la idea continúa siendo la misma, que la filosofía continúa siendo la misma, y no es más que cuestión de tiempo, de minutos y de partidos que el equipo vuelva a coger el nivel de la temporada pasada, sumado, como digo, a las incorporaciones de Luis Enrique, de Luis Felipe, que no ha debutado ante los holandeses, y también de las posibles incorporaciones que pueda tener el plantel, además de las salidas. Un amistoso que para mí tampoco deja sacar muchas conclusiones, pero que le sigue dando continuidad al equipo de Pellegrini para acercarse al inicio de la liga, sobre todo lo de Canales en doble pivote, Rodri, Robert, nombres propios que pueden ir cambiando respecto a la situación de la plantilla, y que para mí es lo más interesante de este partido contra los neerlandeses. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, dejadlo like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en la próxima.